y el tejido poético. Buenas noches, bienvenidos a Martes de Ciencia y Poesía, y la propuesta para hoy, como todos los martes, es conversar acerca del proceso creativo, del poema, del poeta y en relación a la ciencia. Hoy, como tema de la ciencia, elegí la célula porque me parece que tiene varias funciones y algunos aspectos muy interesantes para tener en cuenta a la hora de escribir un poema. La propuesta es una aventura que consiste en lo siguiente: ¿cómo es posible tener un pensamiento analógico que me permita a mí encontrar aprendizaje, por ejemplo, en este caso, en la ciencia? Entonces, una actividad que pueden hacer y que se los deseo de corazón que lo practiquen, que es muy edificante, es agarrar entradas de diccionario o de enciclopedia que les resultan interesantes los temas y empezar a leerlos. ¿Sí? Por ejemplo, célula, sol, agua, mar, energía eólica, lo que sea que te llama la atención y te resulta interesante. Y a medida que vas leyendo, vas desde el fondo de tu conciencia diciendo, bueno, a ver, ¿esto cómo se aplica a la poesía? Si en vez de la palabra viento, saco la palabra viento y pongo inspiración. En vez de la palabra tierra, coloco la palabra hoja. En vez de la palabra investigador, coloco la palabra poeta. Y empiezo a leerlo en esa nueva clave, haciendo esas sustituciones. Hola Carla, ¿cómo te va? Entonces, la propuesta para hoy es, ¿qué nos tiene la célula que enseñar a los poetas? ¿Qué aprendizaje podemos extraer a partir de la estructura de las células y sobre todo de las funciones celulares? Voy a estar hablando entonces en este vivo acerca de la estructura de la célula y de las funciones celulares, pero fundamentalmente en relación con el proceso creativo, estrategias, inspiración del poeta, así como también el lenguaje poético y algunas recomendaciones a la hora de escribir el poema. Comenzamos. Voy a compartir el texto de donde yo extraje la fuente, que es la Wikipedia, y voy a leer parte de la entrada, la célula de la Wikipedia, y luego voy a hacer reflexiones analogizantes con el campo de la poesía. Y también me gustaría saber ustedes qué opinan y qué saben respecto a estos temas, y si en algún momento se les ocurrió pensar la célula como un maestro espiritual para recordar o aprender verdades que tienen que ver con el proceso creativo. Comienzo. La célula y el tejido poético. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la célula es una palabra que en su etimología significa celda. Y esto es muy interesante. Ya la célula tiene que ver justamente con una pequeña jaula que contiene la vida. Una primera relación con el poema es que también el poema, ¿no? En latín, célula es celda. En poema también es una pequeña celda. De hecho, hay un poema o un libro de poemas, no recuerdo ahora, de Paul Celan que se llama Rejas del lenguaje. Es un libro de poemas, un poemario de él. Rejas del lenguaje. Fíjense aquí la conexión que hay entre la célula como entidad biológica y el poema como entidad lingüística. Las rejas del lenguaje, escribió Paul Celan en ese libro. Entonces, si pensamos el poema como una gran célula, y podríamos decir que cada capítulo del libro es un tejido o es un órgano, entonces todos los poemas y todos los capítulos forman un individuo, por ejemplo, un animal cualquiera, ¿verdad? Entonces, la organización de las células va generando cuerpos mayores. Aquí tenemos a María Julia, que ella es bioquímica, y dice que está intrigada acerca de la posible manera en que voy a relacionar cosas tan disímiles, ¿no? Vamos a tratar, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Pero esta es la aventura. Se trata de ir a lo desconocido. Se trata de encontrar en coraje y simplemente seguir la curiosidad. Pero entonces, vamos a lo concreto. Un primer punto de contacto es que la célula en latín significa celda. Entonces, ¿podemos pensar al poema como una pequeña celda? Entonces, si es así, quizá el marco de la hoja, y ya lo decía Quintiliano, puede ser determinante de la expresión. Si yo tengo una hoja muy pequeña, quizá mis ideas van a tratar de ajustarse a ese espacio, pero estoy violentando mi expresión espiritual y emocional e intelectual desde la restricción material del espacio donde estoy escribiendo. Y esto no es admisible.
¿Por qué? Porque podríamos decir que un principio de menor dignidad está dominando a una fuerza de mayor dignidad. Yo no puedo restringir mi expresión simplemente porque no tengo más hoja. Agarro rollo de papel de cocina o lo que sea. Es decir, entonces tengamos cuidado, ya ahí hay una recomendación, que las cuestiones materiales no sean limitantes de la proyección espiritual y la proyección expresiva. Tengamos cuidado en eso. Entonces, si pensamos al poema como una célula, todo el poema, entonces lo pensamos como una jaula en el sentido etimológico del latín. Entonces aquí hay una vía para reflexionar. ¿Cómo pensar el poema como una jaula, como una celda? Bueno, la celda tiene que ver con la restricción de la libertad, así como también la celda tiene que ver justamente con la reunión de los elementos. Entonces se hace una negación del principio de entropía. La entropía tiene que ver con el caos. Si vos, por ejemplo, arrojás perfume al aire, ves que todas las partículas se dispersan en el aire. Por la acción de la entropía, tienden a perder cada vez más la coherencia, tienden a generar estructuras menos coherentes, menos forma, menos organización. Eso es entropía, baja organización. Pero si yo tengo justamente un poema que se presume que es justamente una organización de palabras, entonces yo estoy luchando contra la entropía del ruido, que es una entropía relativa, o la entropía absoluta del silencio. Un poema niega el ruido y niega el silencio. Pero tiene que usar algo de ruido, porque si no las palabras no se transmiten, porque las palabras son sonidos. Pero también tiene que tener algo de silencio, porque si no, no invitas al otro a que reflexione, a que haga introspección y a que siente una conexión empática con el mensaje. Si no, no llega. Uno solo en el silencio puede recibir el sentido. Por lo tanto, tenemos entre ruido y silencio, el extremo máximo y el extremo mínimo, tenemos la voz. Y la voz, entonces, tiene que liberarse de su propia celda. El poema tiene que liberarse de su propio poema. Uno no puede vivir toda una vida para escribir un solo poema. ¿Por qué? Porque la unidad no se distingue sino de acuerdo a otras unidades exteriores. Y esto es muy interesante. Ya hay una cantidad más de uno. No existe la unidad en ese sentido. Esta es otra idea también de la que hablaba Deleuze, un filósofo francés del siglo XX, que no hay elementos atómicos, en todo caso hay pliegues. Ya uno es dos, porque uno se recorta respecto de otro y ya presupone al otro para distinguirse como uno. Por lo tanto, no hay átomos en la realidad material o en la realidad mental, más bien hay pliegues, conexiones. ¿No? La conexión mínima es la estructura binaria, pliegue. Dos cosas que están unidas, pero al mismo tiempo una se mueve en relación a la otra. Tienen un grado de libertad determinado, ¿verdad? Lo mismo pasa con la célula. Las células son un montón de unidades, pero al mismo tiempo no están absolutamente libres de hacer lo que quieran porque están en conexión con las otras y forman una organización. Un conjunto de células forma un tejido, un conjunto de tejidos forman órganos, un conjunto de órganos forma un aparato, un conjunto de aparatos forma sistema y así formamos el ser humano. El poema, de la misma manera, por medio de niveles de articulación de menor a mayor, es decir, de más simpleza a más complejidad, va generando estructuras de sentido, estructuras emocionales, así como también estructuras musicales e imaginativas. Por lo tanto, hay una organización en el poema. Y esta organización podría estar indicando que hay cierta restricción de la proyección de la entropía. Claro, si no hay ningún tipo de restricción, la entropía es libre, por lo tanto hay caos, por lo tanto vale decir algo como no decirlo, o vale decir esto como lo contrario, y no se entiende nada y no hay nada que entender. Pero si un poema da lo mismo, cualquier ruido, entonces nada es poema, o todo lo es, lo cual es lo mismo. Por lo tanto, necesitamos tomar decisiones, necesitamos distinguir y necesitamos actuar en consecuencia de lo que sentimos, porque ahí ya hay una organización, la sepamos o no, la vamos a descubrir cuando hagamos introspección. O cuando escribamos ese borrador catártico en donde vamos a encontrar los reflejos rotos de mi propia alma como un espejo que hay que volver a componer. Como lo hacemos con un rompecabezas. Entonces, primer punto de articulación, célula del latín significa celda y podemos pensar a la palabra o al lenguaje o al poema como una celda. Sigo leyendo el contenido de la Wikipedia para establecer conexiones cuando crea que sea relevante con la poesía. La célula del latín entonces significa celda y es una unidad morfológica y funcional, es decir, forma y función de todo ser vivo. Y
como les había entusiasmado a que lo hagan por ustedes mismos. Sustituyan una palabra por poema, poeta, poesía, poiesis, y van a ver cómo el mismo texto les va dando información acerca del lenguaje poético, o del proceso creativo, o del poema. Entonces, por ejemplo, aquí, el poema es una unidad morfológica y funcional de todo expresión poética. El poema es la unidad que se recorta de la poiesis. Yo en un montón de sesiones creativas puedo abordar la misma idea fuerza porque estoy tratando de escribir un solo poema. No es que cada sesión creativa agarro y escribo un poema totalmente distinto. Yo me propuse, por ejemplo, durante una semana escribir un solo poema. Entonces, cada día que me sentaba a escribir, o también escribía parando o caminando, lo que hacía era, bueno, me propongo desarrollar el tema que comencé, no voy a escribir otro nuevo, porque simplemente me lo propuse. ¿Para qué? Para ir más profundo, a lo que yo siento, a lo que yo conozco y también al manejo del lenguaje poético. Pero entonces, ¿qué pasaba ahí? Yo tenía una idea de unidad que iba a terminar del lunes al viernes, y el viernes lo iba a terminar ese poema. Esa era mi unidad, no era que cada vez iba a escribir un poema distinto. Entonces yo, en cada sesión creativa, me proponía continuar lo que había dejado y seguir desarrollándolo. En este sentido, el poema es una unidad que se puede desarrollar en distintas estancias interrumpidas desde el punto de vista del tiempo material, pero absolutamente continuas desde el punto de vista de la temporalidad de la idea fuerza de ese poema. Si no, es el problema que hemos charlado en otros momentos acerca de la reescritura o cómo retomar el borrador. En realidad uno no retoma el borrador, uno vuelve al punto donde dejó, pero eso no es retomar, uno nunca se fue. El inconsciente nunca dejó de estar habitando esa temática. La inspiración está allí y uno simplemente vuelve a lo que ya hay. No se trata de volver a mover el río ya está andando, con o sin voz. Podés dejar que eso se exprese en otros poetas o en otras manifestaciones del universo, o vos te dejás atravesar por ellas y entonces el poema va a ser tuyo. Pero la expresión está. Y esto es muy interesante. Hay expresiones poéticas que no necesariamente están buscando poetas. Ahora, si uno quiere disfrutar esa expresión poética, uno tiene que aportar el cuerpo para ser atravesado por eso que se está diciendo. Pero el poema no es tuyo. Y esto es muy interesante. La poiesis es una fuerza vital cósmica que de alguna manera u otra está en todos lados al mismo tiempo. Si vos querés encarnar, no ser autor, uno no es autor de su cuerpo, uno es autor de las decisiones que toma, pero el cuerpo depende de la estructura genética, depende de varios factores ambientales, depende al mismo tiempo de cuestiones materiales que no son mi voluntad. Lo mismo pasa con la voz poética. ¿Hasta qué punto uno se llama autor, pero en realidad es un gran escuchador de lo que ya se está diciendo? Y uno tiene que afinar el oído o sembrar nuevos oídos para recibir nuevas resonancias de ese misterio, universo, vida y al mismo tiempo lenguaje. Están todas esas 4 dimensiones pulsando al mismo tiempo desde los tiempos inmemoriales, y uno puede desarrollar la escucha para recibir el material, ser una antena receptora de eso. Y entonces va a venir y va a salir de vos. Entonces lo que sale de vos no es creación tuya, es, por así decirlo, una traducción tuya de lo que vos escuchaste. Por lo tanto, no podemos escribir bien si escuchamos mal. Seguimos. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que poseen. Si tienen una, se los denominan unicelulares, y si poseen más, se los denominan pluricelulares. Esto se conecta, por ejemplo, con la situación en la que vos tenés un poema, pero quizás tiene 2 ideas fuerzas. Es decir, estás hablando del amor romántico, pero también estás hablando de la esperanza de la humanidad en la Tierra. Entonces, uno puede encontrarse con una pretendida unidad textual, porque es un poema, es en una hoja, pero si vos indagás más profundamente, pareciera ser que hay 2 poemas ahí adentro, porque hay 2 deseos, cada uno tiene su propia escenografía, su propio participante, y no se ve con claridad cómo se conectan. Esto puede pasar cuando uno quiere retomar el borrador, pero ya tiene otra idea pensando, y en vez de activar un nuevo poema, trata de forzar el que ya tenía hacia la nueva idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El poema borrador viejo va a ser forzado a articularse con las ideas del poeta que son nuevas. En vez de las ideas del poeta que son nuevas, dejarlas para otro poema, y uno
modificarse según lo que ya se escribió allí para continuar y desarrollarlo en esos términos. No se trata entonces de llevar el poema viejo al poeta presente, sino que el poeta presente se tiene que encarnar en ese poeta viejo en ese poema viejo justamente para volverlo actual. Y en este sentido, la poesía y el proceso creativo es un entrecruzamiento de temporalidades que hay que sentir, pero al mismo tiempo que hay que conocer y manejar. Porque si no pasa esto que estoy comentando. El poema que escribimos la semana pasada, de repente lo vuelvo a escribir hoy, pero ya tengo otras ideas para otro poema y al final termina algo híbrido. Entonces podríamos decir que este poema, de alguna forma u otra, es un poema pluricelular o bicelular, porque justamente tiene dos células. Entonces, en este sentido, estoy pensando la célula como la idea fuerza, el corazón del poema. Un poema, un corazón. Un cuerpo vivo, un corazón. Pero puede haber cuerpos que tengan más de un corazón, metafórica y quizás fisiológicamente hablando también. ¿Cómo es posible esto entonces? ¿Si es deseable o no? Esto es una cuestión de observación, de preferencias y de investigación. No tengo una respuesta definitiva ante eso, pero lo que sí les puedo decir es que desde el punto de vista didáctico, ya es difícil escribir un poema que tenga una idea fuerza y que el texto sea no más de lo suficiente, pero tampoco no menos de lo necesario, de lo que está contenido en la idea fuerza, que es el corazón del poema. Entonces, si ya vas a meter otro corazón, se va a hacer mucho más difícil la gestión de las energías y de las informaciones para que ese organismo viva y viva por mucho tiempo. Si no, va a estar debilitado, va a estar confundido. Le falta un hervorcito, le falta articulación. Tiene estos órganos, pero le faltan estos otros órganos. No hay conexión entre las partes. Puede haber muchos problemas por los cuales un poema tiene una vida corta o una vida de muy baja calidad, ¿no? Y estoy haciendo la analogía con el ser humano, porque necesitamos que todos los órganos maduren y se desarrollen en el tiempo en el que está establecido por las leyes naturales, ¿verdad? Sigo leyendo. Punto número 2. Dice la Wikipedia acerca de la célula. Todos los organismos están compuestos por células y todas las células derivan de otras precedentes. De este modo, todas las funciones vitales emanan de la maquinaria celular y de la interacción entre células adyacentes. Y esto es muy interesante. Voy a volver en un punto sobre esta exposición. Tengan presente esto. Todos los organismos están compuestos por células y todas las células derivan de otras precedentes. ¿Qué significa eso? Significa que una célula no nace de la nada. La célula es una entidad orgánica y no deriva de una entidad inorgánica, aunque contiene elementos inorgánicos. Pero la pregunta interesante es esta. La célula que contiene elementos inorgánicos puede, a su vez, por ejemplo, constituirse como vida simplemente conectando los elementos orgánicos, por ejemplo, el carbono, por ejemplo, el fósforo. Todos esos son elementos que, no por la combinación entre ellos yo ya tengo vida, pero son necesarios que estén en todo aquello que tiene vida. Lo digo de otra manera, todo lo que tiene vida tiene carbono, por ejemplo. Ahora, no porque algo tenga carbono va a tener vida. Entonces, ¿cómo se explica la vida? A partir de otra vida precedente, es decir, una célula deriva siempre de otra célula. Y la primera es el dilema del huevo y la gallina, ¿verdad? Hubieron teorías que han sido refutadas acerca de que la vida viene de la no vida. Las células se generan a partir de elementos que son inorgánicos. Pero esto ha sido refutado. Y sigue siendo un enigma el origen de la vida. Relación con la poesía. ¿Cuál es el origen de tu poesía? ¿Cuál es el origen de tu voz poética? ¿Cuál es el origen de tus ideas, de tus emociones? Es difícil seguirle el rastro a todo eso. ¿Las emociones son tuyas o son fuerzas materiales universales configuradas en la historia familiar, en la historia de pareja, en la historia convivencial con las personas que uno se topó en la vida? Hay memes, es decir, organismos culturales que se autorreplican y que se van transfiriendo cultural y por medio de la educación. ¿De dónde viene mi expresión? ¿De dónde vienen mis emociones?
¿Puede un poema derivar de la nada? ¿Qué significa eso? Hablamos de creación poética, pero la creación en el sentido bíblico significa la existencia de la entidad a partir del no ser. Pero esto no es así. Piensen, por ejemplo, el mal llamado síndrome de la hoja blanca, bloqueo del escritor. En realidad la hoja no está blanca, está llena de colores. Y no es plana, está llena de microrrelieves. Plano o no plano es un estado de progresión de la madurez del ojo. Es así de simple. ¿Qué significa esto? Significa que ya la información y la energía están en la nada. De hecho, el vacío ya contiene energía e información. ¿Cuál es el origen del universo? Hay muchas teorías. ¿Cuál es el origen de la célula? De otra célula. ¿Y esa cómo se explica? Enigma. ¿Cuál es el origen de tu voz poética? Lo que vos sentís. ¿Por qué lo sentís de esa manera? Está bien, caminaste por un parque y te inspiró escribir acerca del atardecer. Tuviste una relación maravillosa y te inspira escribir un poema de amor a esa persona que querés. Estás recordando traumas de infancia y te sentís con la pasión de querer expurgar ese dolor. Bueno, vos accedés a esa emoción, accedés a ese sentimiento, esa idea, pero ¿hasta qué punto nos pertenece? ¿Y hasta qué punto uno pertenece a esa emoción? Uno no puede simplemente decir, listo, no existe. Uno puede tener la actitud de trabajar para minimizar el daño o para reparar la raíz del dolor emocional, por ejemplo. Pero es un trabajo orgánico, es decir, no es simplemente por una mera sentencia, uno lo dice y ya desaparece lo malo y viene lo bueno. Se trata de trabajar para comprender y para flexibilizar y para crear espacios de posibilidad para que siga fluyendo tu vida tal como la conoces. Y mejor aún. Entonces, cuando hablamos de ¿cuál es el origen de este poema? Bueno, me pasó esto, esto y esto. Muchas veces yo les hago la pregunta a mis alumnos de la mentoría de poesía. Bueno, contame el contexto de producción de tu poema. Y me cuentan. Este es un poema que escribí hace una semana cuando estaba en la casa de mi novia y de repente sentía que nos estábamos por separar, entonces yo tenía ganas de conservar la belleza de nuestro vínculo y como no la podía tener a ella, lo que logré fue convertir esa belleza de la relación en una belleza poética, porque ella se estaba yendo, pero el poema sigue quedando conmigo. Entonces me cuentan el detrás de escena del poema, ¿verdad? Ahora, el amor no es un invento de nadie. El dolor no es un invento de nadie. Son experiencias estructurales de la condición humana. Entonces, ¿podemos decir que la causa de mi dolor es el rompimiento de una pareja? En un nivel hay una relación causal biográfica, pero en un nivel más profundo, en realidad, es una manifestación de lo que siempre existió, la condición humana, en la medida en que existe humanidad, por supuesto, ¿verdad? Pero uno no es el inventor, uno es el experimentante de esas fuerzas que son previas a uno. ¿Cuántos poemas de amor hay en la historia de la humanidad? ¿Cuántos poemas acerca de la muerte hay? Es decir, el enigma y los temas no son muchos en la vida, esto ya se ha dicho bastante, pero lo que cambia es el modo de tratarlos, es decir, el modo como uno lo aborda. ¿Cómo lo sentís vos eso? La condición humana es la misma para todos. Ahora, las circunstancias de biografía son similares, muy distintas, depende de los casos, pero la condición humana es la misma. Nacemos, morimos, tenemos lenguaje, nos relacionamos con otras personas, buscamos la felicidad, evitamos el dolor, tenemos un cuerpo, estamos en un espacio tridimensional, somos sujetos del tiempo. Básicamente podemos abordar el existencialismo de Sartre o la fenomenología de Husserl y ahí nos vamos a enterar en qué consiste la máquina humana, la máquina perceptiva, así como también la conciencia. Y otro punto muy importante es que el ADN se replica. ¿Y qué significa eso? Las funciones vitales, sigo leyendo la Wikipedia, emanan de la maquinaria celular y de la interacción de las células adyacentes, además de la tendencia de la información genética, que es la base de la herencia. Y el ADN permite la transmisión de generación en generación. Y esto es muy, pero muy interesante y se conecta mucho con la poesía. Si vos vas a un taller que da siempre la clase de la misma manera, y pasa alumnos, y pasa alumno, quizá ese profesor de taller está dando siempre las mismas técnicas, las mismas recetas y el mismo estilo de escritura, y todos los alumnos se nota que fueron con ese profesor, por ejemplo, porque de alguna manera u otra le inculca el estilo. En vez de, como un mentor, acompañarlos en su proceso de autoaprendizaje y de autohallazgo y de autoliberación.
Y en ese sentido, el verdadero maestro es alguien que facilita el autoaprendizaje del otro. El otro es su propio maestro. Uno simplemente es un asistente del alumno, pero el alumno es su propio maestro. Entonces, cuando no tenemos este espacio de creatividad, donde simplemente mentores son asistentes de los maestros que se autoenseñan a sí mismos y uno simplemente es un facilitador, cuando no tenemos eso, ¿qué tenemos? Tenemos una replicación. Todos los poemas cortados con la misma tijera. Los concursos. Uno escribe para ganar un concurso. Yo aborrezco los concursos. Ya lo saben. Y el que no lo sabe es un postulado que tengo. ¿Por qué? Porque para escribir uno bien no tiene que ganarle a otro. Y no necesito que otro apruebe lo que yo estoy escribiendo. Esto es lo que yo siento, es lo que otro me puede acompañar en el proceso de yo descubrir más precisamente qué es lo que quiero decir y me provee de un espacio donde yo puedo encontrar herramientas que me ayudan a expresar lo que yo siento. Pero ¿cómo yo compararme con otro? ¿Y cómo yo voy a sentir felicidad porque yo gané el aplauso más que la satisfacción de mi propia expresión? Estamos confundiendo ahí los valores. Entonces, yo no recomiendo los concursos. Puede ser una manera de estimularse a ponerse a escribir de nuevo o a conocer gente, pero tiene funciones más bien o psicológicas o sociales, pero no son funciones poéticas. Entonces, mucho cuidado con el tema de los concursos, sobre todo porque se infla el ego y eso hace que uno no se vea con más objetividad en la soledad de su propia alma, ¿no? Y el agradecimiento y al mismo tiempo el colega y poder compartir con otros. Entonces, cuando no hay esta abundancia de la plenitud de superarme a mí mismo y tengo que vencer a otros y tengo que ser aplaudido por los demás, entonces lo que pasa es que se reproducen los criterios de aprobación. Es la célula que se replica y de generación en generación se va generando el mismo cuerpo siempre. Y nosotros estamos llamados a la creatividad constantemente. Por lo tanto, lo que tenemos que lograr como personas creativas es cortar la cadena de la autorreplicación. Basta, cada generación tiene su personalidad, no tiene que pasar a la otra generación. Esto es muy interesante también, porque también tendríamos que abordar, pero no es el espacio, una dialéctica de la historia. ¿Hasta qué punto tienen derecho las generaciones futuras a negar o a olvidar las generaciones pasadas? ¿Cuál es la lucha de la generación pasada para ser recordada por la futura? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, esto nos lleva a otra discusión. Aquí lo que estamos hablando es en el marco de la célula, es decir, en un marco científico, y la propuesta para reflexionar metafóricamente es esta. ¿Estás escribiendo tus poemas de tal manera que te estás repitiendo a vos mismo? ¿Suena lo mismo? ¿Te aburrís siempre de las mismas cosas, de terminar el poema volviendo al principio? ¿O seguís no poniendo signos de exclamación o no poniendo signos de interrogación? ¿Seguís pensando que tu poema tiene que ser de tal manera que siempre son los mismos temas, las mismas emociones? Cuidado porque te estás repitiendo. Entonces, algo en vos está activado que tiene que ver con la función celular de la repetición. Entonces, eso hay que revisarlo. Punto número 3. Las biomoléculas, esto lo comenté pero lo preciso ahora, son las moléculas que constituyen a los seres humanos. Los 6 elementos químicos que todo organismo vivo tiene son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Relación con la poesía. No por tener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, yo los mezclo como una ensalada y tengo algo vivo. Ahora, todo lo vivo tiene eso. Pero no por combinar eso voy a tener vida. Poesía. Los poemas más fantásticos y maravillosos que amás están hechos con las mismas palabras que vos conocés. Ahora, que uno conozca las palabras no quiere decir que forme el poema. Necesitamos la información y la energía que articule de una manera orgánica, pertinente y relevante y absolutamente en conexión con el mundo, la mente y el texto, el espíritu, el corazón, la mente y el cuerpo, y al mismo tiempo hacer la experiencia de ser atravesado por el misterio, universo, vida y lenguaje para crear la combinación exacta de las palabras que ya conocía, pero de una forma totalmente única. Poema. Ah, sí, todas las palabras las entiendo. Jamás se me hubiera ocurrido combinarlas de esa manera. Entonces, no porque tenga un conjunto de palabras, no porque tenga un gran repertorio de recursos retóricos y los combine, voy a tener un poema vivo. Lo más probable es que voy a tener un Frankenstein. 4 postulados de la teoría celular.
La célula es una unidad morfológica de todo ser vivo, es decir, que en los seres vivos todo está formado por células o por sus productos de secreción. Un poema, tomemos como unidad. El poema está compuesto de estrofas, las estrofas están compuestas de versos, los versos están compuestos de palabras. Pero hay más. Nosotros, cuando escribimos, no solamente estamos pensando en la forma, que sería el envase, la frontera, cómo luce, cuál es el marco de expansión, sino que estamos pensando en la función, en la fuerza, en lo que se mueve. Es como la pista y quien hace el patinaje sobre hielo. Entonces la pista es donde está el hielo, pero el patinador es la fuerza. Entonces, si yo tengo mucha más fuerza, me estoy moviendo, ¡zoom! Si yo tengo mucha más fuerza de lo que pista hay construida para mí, lo más probable es que me estampe contra la pared. Poéticamente, esto significa, si yo tengo mucha más inspiración de lo que recursos retóricos tengo, de lo que recursos lingüísticos más generales tengo, de lo que manejo del lenguaje poético tengo, de lo que en el espacio de la hoja tengo, quizá no tengo celular, quizá no tengo batería en el celular, quizá el tamaño de la pantalla hace que los versos sean más breves, quizá el hecho de no tener hoja hace que lo termine antes de tiempo, quizá el hecho de que me tengo que ir hace que lo termine antes de tiempo. Hay un montón de factores que pueden incidir de manera perniciosa en tu expresión. Entonces, si yo no tengo todos esos elementos materiales o morfológicos exteriores que se ajusten a mi fuerza poética, lo más probable es que me quede corto. Tengo más para decir de lo que efectivamente dije. Lo inverso también es verdadero. Quizá tengo un montón de recursos, tengo un montón de hojas en blanco, el celular está cargado, sé un montón de retórica, hice la carrera de letras, lo que sea. Pero no tengo nada para decir. Estoy aburrido, mi vida no es interesante porque yo no la hice interesante. Tengo poca pasión, no tengo un propósito. Entonces, ¿de qué vas a escribir? ¿Dónde está la fuerza que te va a ir a ponerte frente a esos materiales y esa competencia? Es un conocimiento infecundo. Entonces, no se trata solamente de una razón sin corazón, ni de un corazón sin razón. La razón sin corazón no se mueve. El corazón sin la razón está desorientado. Razón y corazón. Y aquí uno hace su propia combinación. Si el corazón está arriba de la razón o la razón está arriba del corazón. A mí me gusta pensar que el corazón está arriba de la razón. De hecho, por eso en mi nivelación de las capas del ser humano digo espíritu, corazón, razón o mente y cuerpo. Punto número 2, postulado. Este primer postulado sería completado por Rudolf Virchow con la afirmación omnis célula, que lo habíamos hablado hace un ratito, la cual indica que toda célula deriva de una célula precedente. Esto se llama biogénesis. Acuérdense esa palabra. Podemos llamar a esto entonces poegénesis, genética poética también. Es decir, el poema número 2 viene del número 1. Si estás escribiendo un libro, esto es muy importante también. La serie de poemas no tiene que ser una acumulación de los poemas. El libro de poemas no es un conjunto de poemas, más o menos los pones uno detrás del otro que tenga un poco de sentido y ya está. Ahora, no necesariamente estamos hablando de publicar un libro, estamos hablando de escribir un libro. Y de hecho uno no escribe un libro, uno organiza un libro, uno escribe poemas y organiza libros. Es muy raro escribir un libro de inicio a fin, porque se requieren muchas sesiones creativas, también que uno va organizando los materiales. Pero efectivamente la sesión creativa más larga que uno pueda llegar a vivir será de 12 horas. ¿Cuánto tiempo la mente puede estar concentrada en una única sesión sin interrumpir? En realidad la mente no se concentra muy bien, no se concentra más que 20 minutos. Esa es la técnica Pomodoro. 20 minutos de trabajo intelectual, 5 descanso. 20 de trabajo, 5 descanso. Por supuesto que en la clase de la facultad duran 2 horas, 4 horas, etc. Sí, pero la atención y el interés van decayendo. Y si no el interés, por lo menos la atención. Es una cuestión física, fisiológica. Entonces, cuando estamos hablando de la biogénesis o estamos hablando de la generación de todo un libro de poemas, tenemos que tener en cuenta de que cada poema se conecta con los demás, con todos, pero al mismo tiempo guarda una singularidad muy propia, que no comparte con nadie más. Esta es la idea del progreso. Cada secuencia
no solo tiene una conexión con la inmediata anterior, con la inmediata posterior, con la mediata anterior y con la mediata posterior, sino al mismo tiempo que tiene una idiosincrasia personal. Es ese poema, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la biogénesis, que un poema deriva de otro, y uno está en una fuente creativa, wow, me conecté con este proyecto, buenísimo, entonces estoy escribiendo todos los días. Todavía no sé cuál es el primero, cuál es el último, no, lo voy permitiendo que se vaya manifestando. Y cuando ocurre eso, entonces ahí vas a sentir las relaciones de identidad y de diferencia, y las relaciones temporales de antes y después, y las relaciones causales de cuál es causa y cuál es efecto. Entonces podés decidir cuál es el criterio de organización, que no tiene que ser demasiado estricto, puede ser un criterio de organización más suave, pero tiene que haber un criterio de organización que justifique que haya una unidad de libro, ¿verdad? Lo mismo capítulos, si se trata de capítulos, y lo mismo el poema dentro de un capítulo. Por lo tanto, el poema deriva de otro poema. Y quizá en el mismo poema yo tengo el 30% de creado, y después me falta un final, me falta el desarrollo y no sé qué hacer. Puedo volver a leer mi poema para sacar materiales de ahí. Esto también es biogénesis. Te inspirás en lo recorrido para terminar el desarrollo. Es como ajustar la trayectoria simplemente mirando la estela del barco, porque te da una orientación de hacia dónde ibas. Ah, bueno, retomo el curso. Punto número 3, postulado. Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células o en el entorno inmediato y son controladas por sustancias que ellas secretan. Esto es muy interesante porque cuando vos estás escribiendo el poema quizá ves algo por la ventana, si te elegiste un bar para mirar atrás de la ventana y escribir lo que te inspira la realidad, de repente estás en interacción con el contexto observacional. Por lo tanto, dejás que entren al poema lo que observás, lo que oís, lo que sentís, y seguís escribiendo. Y quizá vos venís con una idea a fuerza y de repente abriste la ventana al azar contextual y dejás que entre datos para ver de qué manera generan una diferencia edificante en tu poema, en tu mensaje. Y esto puede ser muy útil. Por lo tanto, cuando vos estás creando el poema al mismo tiempo estás abierto al entorno y te inspira también el entorno. ¿Cuántas personas escriben poesía, por ejemplo, escuchando música? O en relación con otras personas que también están escribiendo, de tal manera que escriben colaborativamente. Por lo tanto, no hay que pensar que el poeta es una persona encerrada y solitaria, que escribe a partir de la tristeza, sino que escribe a partir de la experiencia. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. Cada palabra, cada verso, cada estrofa es un sistema abierto que intercambia materia, imagen y sonido, y energía, es decir, esto lo diría los pragmatistas lingüísticos, los actos ilocutivos, los actos locutivos y los actos perlocutivos. ¿Cuáles son? Esto lo dijo Searle. El acto locutivo es, por ejemplo, hoy es un hermoso día. Es una descripción. El acto ilocutivo es la fuerza que tiene eso. Por ejemplo, si yo digo, hoy es un hermoso día, es una cosa, pero si yo digo, mirá qué hermoso día que es hoy, tiene mucha más fuerza, porque yo estoy indicando al otro que realice un cambio de estado y estoy proponiendo que mueva su cabeza para que mire a través de la ventana. Entonces ahí hay un mandato. El acto ilocutivo indica la fuerza de la enunciación. En cambio, el acto perlocutivo, dice Searle, es el efecto provocado por la enunciación. Por ejemplo, los declaro marido y mujer. Entonces ya se creó otra realidad. O de acuerdo, contrato. Bien, entonces ya hay la palabra sella un curso de acción. Esos son los efectos que provoca la palabra, ¿verdad? En la poesía se ve justamente estos tres niveles: el acto perlocutivo, el acto ilocutivo y el acto locutivo. El acto locutivo son todas las descripciones de tus observaciones. El acto ilocutivo podríamos decir que es el trayecto emocional, con qué fuerza vos vas vertiendo tu experiencia poética. Y el acto perlocutivo es cuáles son los efectos que vos querés provocar en tu lector en cada verso. Quiero que se asombre, quiero que ponga en suspenso su pregunta, quiero asustarlo, quiero emocionarlo, quiero que cambie su visión de mundo, quiero que acepte la mía, quiero que sienta que mi versión de vida, que mi postulado existencial no es, podríamos decir, que no vaya en contra de la suya, entonces lo quiero persuadir. Ahí es cómo uso el lenguaje para provocar estados mentales en el otro.
¿Esto qué significa? Significa que el poema es un sistema abierto en relación con lo que pasa afuera en el mundo, con lo que pasa adentro en mi mente, y dentro del mismo texto, una palabra en la estrofa 1 está fuera de la estrofa 2, y sin embargo yo tengo que ampliar mi mirada para ver de qué manera pueden comunicarse o interactuar unas con otras. ¿Cuántas veces me pasó en las mentorías de poesía que doy que un alumno me dice: no me había dado cuenta que la palabra está repetida en un verso breve? Claro, porque hay que revisarlo. Eso no puede ocurrir porque si no, significa que uno no está observando lo que está haciendo y significa que uno avanza a ciegas. Y acá algo muy interesante también para tener en cuenta. Una cosa es avanzar a ciegas en una fase de invención porque uno no está teniendo un acceso a la forma final, uno no tiene el conocimiento de lo que está ocurriendo, pero sí tiene la experiencia de lo que se está desarrollando. Entonces, ahí la oscuridad y la incertidumbre es algo bueno, porque uno no puede comenzar la experiencia ya sabiendo de qué se trata, porque si no, no es experiencia, es proyección de lo que recuerdo. Por lo tanto, no dejo la experiencia ser una experiencia. No funciona, entonces siempre voy ignorante a la experiencia, y eso está bien, no me tiene que desesperar. El punto es que cuando considero la experiencia saturada, cuando considero el poema terminado, cuando considero mi texto finalizado, no puedo decidir no revisar todos los elementos, todas las relaciones, todas las situaciones, todos los objetos, todas las propiedades que están allí. ¿Por qué? Porque yo soy responsable de lo que estoy entregando al mundo. Y si yo quiero que eso que entrego al mundo sea el reflejo de un estado de mi alma, de una de mis almas en un momento determinado, entonces yo tengo que estar plenamente presente en ese texto. Y si no lo estoy, la falta de estar presente en mi poema me está hablando a mí de una falta de estar presente yo en mi vida y en el mundo. Entonces habría que revisar cuál es mi actitud ante la vida. En una célula ocurren todas las funciones vitales, de manera que basta una sola de ellas para que haya un ser vivo. Sería un individuo unicelular, ¿verdad? Pero esto es interesante. Esas funciones vitales son las que vamos a ver en un ratito. Por lo tanto, un poema tiene que emocionar. ¿Cuáles son las funciones vitales de un poema? Tomen nota, pueden escribirlo acá en comentarios. ¿Cuáles son para vos las funciones vitales de un poema? Anótenlo. Tiene que emocionar. ¿Tiene que agradar o no? ¿Tiene que sorprender? ¿Cuáles son las funciones vitales de un poema? ¿Transmitir la coherencia que uno va descubriendo? ¿O romper la coherencia para abrir el sentido común? Mientras sigo. Cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y del desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su especie, así como la transmisión de esa información a la siguiente generación celular. Es decir, lo habíamos mencionado previamente, el poema tiene toda la información que es necesaria para que sobreviva y para que se reproduzca. ¿Cómo es que se reproduce un poema? Cada vez que uno lo lee, está haciendo una copia de ese poema. ¿Cómo una copia? Claro, ¿quién es el primer lector de tu poema? Vos. Bueno, en realidad el primer lector de tu poema es el misterio y el universo. ¿Por qué? Porque ellos o eso ya sabe lo que vos estás por escribir, porque no podemos hacer algo que sea absolutamente imposible. O sea que yo soy el segundo lector. El primer lector es el universo sabe todo, el misterio sabe todo lo que estoy por hacer, lo que hice y lo que voy a hacer. Es decir, la posibilidad de que eso exista ya está presente en una dimensión infinita a la que mi conciencia no accede, porque es finita mi conciencia, pero la conciencia del universo es infinita. Va a nacer otro niño mañana y va a participar de esta conciencia. Va a tener su propio cerebro, su propia cualidad y sus propios accesos, pero va a ser la misma conciencia, el proceso de madurez va a ser el mismo. Y esto es muy interesante. Los aprendizajes de vida que cada uno tiene se hacen sobre la base de una conciencia que es la misma para todos, pero los aprendizajes son diferentes, pero las verdades son las mismas, pero se sienten distintas porque uno accedió a ellas desde otro punto de vista con otra experiencia. El abuelo no se llama Carlos, se llama Pedro, o como sea, pero cumple esa función en mi mente, por ejemplo. El maestro quizá no es mi profesora de la secundaria, pero quizá es mi maestro de la universidad, o quizá es un árbol, o quizá es mi padre, no se sabe. Entonces, esto es muy interesante, cómo lo universal y lo singular están en una danza cósmica y caótica constante. Entonces, cuando uno está escribiendo el poema, el misterio es el primer lector, vos sos el segundo lector y todos los demás son los terceros lectores.
Y cada lector hace una réplica de tu poema. Y esto es muy interesante. Esa réplica puede ser parcial, o bien porque el lector interrumpió la lectura, o no fue tan profundo a las inferencias y a los presupuestos y a los sobreentendidos y al tejido simbólico connotativo, y se queda con una parte superficial del poema. O bien porque vos construiste un texto que no es lo suficientemente elocuente de tu mensaje que quería ser dicho. Entonces vos interrumpiste tu escucha previa a escribirlo. Entonces primero conectarse con uno para que la idea fuerza salga por completo y se convierta en poesía, porque si yo interrumpo el momento, porque estoy apurado o porque no me concentro o porque estoy distraído o porque no tengo tiempo o porque me da miedo hacerlo o porque soy perezoso y termino rápido la última estrofa para ya publicarlo o lo que sea, yo soy responsable de no haber accedido a mi fenómeno expresivo y no haber elaborado ese fenómeno expresivo una vez escrito el protopoema como catarsis textual, no haberlo configurado como una obra de arte, como una unidad estética consumible por un receptor que forme parte de la comunidad, de intercambio cultural. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a escribir en términos de lo que yo quiero decir, ¿sí? No me importa si me entienden o no, no me importa si les agrado o no. Y eso es un nivel de madurez inferior al que el camino promete. El camino del autodesarrollo de la conciencia poética tiene varios niveles, ¿no? Planta baja, primer piso, segundo piso, etc. Entonces, uno puede vivir siempre en el primer, segundo piso y puede moverse y puede tener su vida ahí, no está mal. El punto es que si uno quiere expandir la libertad, va a querer salir del edificio y cruzar el piso número 10 y ir al cielo y atravesar el cielo y ir a otros universos posibles. Entonces, ¿cuál es el grado de alcance al que vos sentís proyectar tu pasión de ser? ¿Te tomás en serio existir? ¿Te tomás en serio? ¿Te tomás en serio como poeta? ¿Te tomás en serio como ser humano? Si no te tomas en serio, quizá haya otras vidas en las que después vuelvas hasta que te tomes en serio. Y si no, vas a repetir y te vas a replicar a vos misma las mismas emociones, las mismas ideas, las mismas rutinas, y no vas a generar ningún organismo nuevo. Y tu vida va a ser tu organismo que vos mismo diseñaste, o que vos mismo dejaste que otros diseñaran porque no te empoderaste de tu facultad de ser libre. Pero en la medida en que nos empoderamos de nuestra capacidad para elegir, entonces vamos descubriendo que tenemos superpoderes, simplemente decir sí o decir no. Entonces cortamos la cadena de replicación. Ahora sí, características funcionales de la célula. Las células vivas son un sistema bioquímico complejo. Las características que permiten diferenciar a las células de los sistemas químicos no vivos son las siguientes. Entonces, ahora la idea es esta. ¿Qué es lo que hace que una entidad o un sistema químico no vivo se diferencia de un sistema químico vivo? Es decir, entre un ladrillo y una persona, ¿en qué se diferencia? Que una partícula de piedra del ladrillo y una célula del tejido de un ser humano, ¿en qué se diferencia? En esto. Uno, la partícula de ladrillo no se nutre, va a ser siempre partícula del ladrillo y no se alimenta del medio, no crece. Las células, en cambio, toman sustancia del medio, las transforman de una forma a otra, liberan energía, eliminan productos de desecho mediante el metabolismo. Esto es fascinante y tiene que ver por completo con el proceso creativo. Miren, lo leo de nuevo. El poeta se nutre, va a conciertos, va a obras de arte, tiene conversaciones edificantes con amigos, con docentes, con alumnos, mira la naturaleza a través de la ventana. Va constantemente nutriendo el alma, ¿verdad? Si no nos nutrimos, nuestro poema va a ser escuálido, desnutrido. Es decir, ¿cuál es la voz poética que yo voy a transmitir si yo no la tengo enriquecida dentro de mí? O sea que tenemos que constantemente nutrirnos. Las células entonces toman sustancia del medio, los poetas toman sustancias energéticas del medio, las transforman de una forma a otra. Esto es muy interesante. Vos podés transformar virtualmente cualquier experiencia de tu vida en un poema. ¿Qué significa eso? Si aprendés a decodificar la contraseña de cada experiencia que aquí y ahora te están ocurriendo a vos, y dentro de un minuto y mañana y pasado, si vos aprendés a decodificar la contraseña de cada experiencia que te toca vivir, sea rutinaria o extraordinaria, entonces podés extraer la información y la energía
Y vas a cambiar la forma de un mero episodio de la vida cotidiana en una forma muchísimo más interesante, que es la de ser una figura del misterio y de la vida. Y la puedes expresar. No necesariamente en un poema, pero quizá en un verso. Entonces, convirtámonos en cerrajeros de la creación. ¿Qué significa eso? Descubramos para cada situación cuál es la llave que, al introducirla en la cerradura de la experiencia que estoy viviendo, se libera todo el potencial creativo y expresivo que el misterio tiene contenido a través del universo, a través de la vida, a través del lenguaje, porque se expresa por medio de manifestaciones empíricas. Entonces yo, si tengo una escucha atenta a eso, voy a poder transmitirlo. Y lo voy a transmitir con el añadido del modo como yo me siento cuando lo recibo. Ahí está la poesía. La determinación subjetiva, perceptiva, imaginativa, emocional y conceptual, axiológica, doxástica y conductual de lo que yo recibo. O sea, yo recibo algo y lo devuelvo transformado. Recibo energía del entorno y lo convierto en forma de poema. Aquí hay algo muy interesante y tengo dos distancias. ¿Cuán profundo yo dejo que el misterio, el universo y la vida y el lenguaje me afecten? ¿Hasta dónde yo estoy lo suficientemente abierto para dejarme penetrar por las fuerzas más sutiles del misterio del universo de la vida y el lenguaje? ¿Hasta dónde yo me quiero arriesgar a ser un gran receptor de eso? Porque quizás me voy a dar cuenta de que van a venir fuerzas que no voy a poder manejar. Quizás voy a ser demasiado feliz y no voy a saber qué hacer con eso. Si me sacan de la tristeza a la que estoy acostumbrado, entonces ¿qué hago de mi vida? ¿Con qué me identifico? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿hasta dónde yo dejo que lo infinito me penetre? Y dos, una vez que yo decido empoderarme y recibir la energía del misterio universo de la vida y el lenguaje, me dejo atravesar sin ningún límite y voy en un estado de flujo creativo constante con todo lo que vivo, con un sentido de responsabilidad y de practicidad constante, resolviendo los problemas que hay que resolver a nivel de la vida cotidiana, pero al mismo tiempo estando cada vez más conectado espiritualmente con todo lo que me ocurre y estando en un estado mucho más sereno y más lúcido y más creativo. Aún así, eso viene, pero ahora yo lo tengo que dar. Entonces ahí me pregunto, ¿cuán generoso soy para comunicarlo de tal manera que eso que es luz y entró a mí, yo lo devuelvo como luz para que otro se ilumine, como calor para que otro se abrigue? Porque si yo no pienso en el otro, entonces yo me guardo toda esa luz para mí, me guardo todo ese calor para mí. Esto también es una época del desarrollo de la autoconciencia poética en donde a mí no me importa si me entienden o no me entienden, porque yo simplemente disfruto de escribir. Pero cuidado, escribir es utilizar dispositivos públicos. El lenguaje no es un invento personal. Por supuesto que uno puede inventar su propio lenguaje, ¿verdad? Es poco probable, pero se ha hecho. Pero ya el lenguaje inventado se basa en el lenguaje heredado, sobre todo el lenguaje materno. Por lo tanto, ya tiene la raíz del lenguaje que está creado por otros o por lo otro. ¿Quién creó el lenguaje que hablamos? Esto también es otra pregunta muy interesante. En definitiva, nosotros somos atravesados por el lenguaje nos crea, como decía el psicólogo Benveniste, y nosotros podemos usar el lenguaje, pero sobre la condición de una conciencia más amplia que primero el lenguaje nos usa a nosotros y en muchísima más profundidad. El inconsciente, por ejemplo. El inconsciente. Nuestra mente consciente es un pequeño porcentaje frente a todo lo que está oculto en el inconsciente. Y el inconsciente tiene su propio lenguaje. En este sentido, entonces, cuando nosotros recibimos información, energía del misterio, el universo y la vida y el lenguaje, ¿qué hacemos con eso? ¿Simplemente hacemos catarsis o permitimos que otro reciba eso que yo recibí? Entonces se genera esto, se genera un ciclo. Yo recibo para dar. Y cuando ocurre eso, no interrumpo el flujo. Por eso el paso siguiente al yo, todo para mí, no me importa si me leen, no me importa si me disfrutan, lo entrego así con errores de ortografía, o lo entrego así más o menos porque quiero ya escribir el otro poema, y no estoy pensando en quién lee. Pero si no estoy pensando en quién lee, en realidad no estoy pensando en mí. Y esto también es muy interesante. Yo creo que estoy siendo más yo por no compartir lo que doy, o por no cuidar al otro cuando lo lee, pero en realidad no me estoy cuidando a mí, porque no estoy formando parte del ciclo creativo, que es una espiral creciente de recibir energía, dar energía, recibir energía y dar energía. Entonces, yo soy transformado
por la idea fuerza que viene a mí, pero al mismo tiempo yo transformo al silencio y al lenguaje de tal manera que creo una combinación única de palabras, que va a ser mi poema. Y ese poema va a transformar la energía y los estados mentales del otro cuando lo lea, porque venía con un día muy ajetreado y de repente agarra un libro de poesía, lee mi poema y dice, wow, por ejemplo, me cambió el tono emocional, me encantaría poder escribir así. Entonces nosotros transformamos. ¿Qué transformamos? Energía, de una forma a otra. Pero también eliminamos productos de desecho en el medio. Y esto es también muy interesante, que tiene que ver con la corrección del poema, con la revisión, con la posibilidad de extraer los elementos que nos ayudan a la fluidez de la experiencia poética, tanto en la escritura como en la lectura. No fluye, entonces hay que eliminar. Elimino productos de desecho. Entonces, muchas veces cuando uno expresa, uno expulsa. Expresar no es expulsar. Vamos a hablar de esto seguramente mañana en semiosis estética. Expresar en latín significa exprimir el zumo de un cítrico. En cambio, expulsar es hacer catarsis. En la catarsis no importa la forma estética, lo único que importa es sacarlo para aliviarse. En cambio, la expresión implica la acción del espíritu en donde uno trata de exprimir los elementos, pero para sacar el jugo. No es que quiero sacar lo malo, sino que quiero sacar lo bueno. O sea que expresar es apretar algo para que salga el contenido positivo. En cambio, expulsar es sacar algo para yo aliviarme no teniendo en mí el elemento negativo. Entonces no es lo mismo expresarse que expulsar. Expresar y expulsar. Entonces, es muy importante para mantener la limpieza de todo el sistema la expulsión. Uy, esto es un cliché. Uy, esto me hace acordar a un equipo de fútbol. No quiero que se asocie con eso. Esta musicalidad parece que tiene una rima que parece a la canción de... No, tampoco. Entonces vas leyendo, observando, sintiendo, juzgando las cosas desde otros puntos de vista y podés decir, bueno, esto está alterando la pureza del mensaje que yo estoy permitiendo que ocurra. Entonces uno tiene que trabajar en limpiar, ¿no? El mismo metabolismo va no solo exprimiendo, expresándose, sacando el elemento positivo, sino también al mismo tiempo sacando las impurezas, justamente los desechos. Y de esta manera estamos realizando dos operaciones que mantienen el estado de salud del poema, por ejemplo. No solo introduzco lo positivo, sino que elimino lo negativo. Entonces, una pregunta para ustedes también es, ¿cuáles son los criterios por los cuales ustedes reconocen que algo en el poema es negativo? ¿Tiene que ver con qué variable? ¿Que suena mal? ¿O que es una palabra abstracta? Piensen sobre eso para afinar el criterio de eliminación, porque si no siempre les va a sobrecargar la hoja de quizá elementos que no son demasiado útiles para el metabolismo y se pierde mucha energía y se provocan efectos cada vez menos impactantes. Por lo tanto, se reduce la vitalidad de tu poema, porque uno no limpia la casa. Entonces, primero hay que limpiar la parte del mundo en la que uno vive, luego la mente y finalmente limpiar el texto. Segunda función de la célula, crecimiento y multiplicación. Las células son capaces de dirigir su propia síntesis. A consecuencia de los procesos nutricionales, una célula crece y se divide, y forman dos células, en una célula idéntica a la célula original mediante división celular. Entonces, la célula crece y se divide. Y esto es muy interesante como proceso creativo. Por ejemplo, si vos estás escribiendo un poema y el poema crece, verso 1, 2, 3, 10, 20, quizá en algún momento se va a dividir. Vas a sentir que hay que hacer dos momentos de un único poema. Entonces quizá la estrategia ahí es colocar, por ejemplo, el nombre que une a los dos poemas y después 1 y 2, o A y B. O no, o simplemente es un poema largo. Pero entonces ahí la estructura morfológico-funcional se reorganiza de otra manera. Y esto es muy importante también tenerlo en cuenta, porque hay que mantener un equilibrio
depende por dónde pasa el punto de equilibrio, pero sí un balance entre cantidad y cualidad. No porque tengas mucho para decir vas a escribir un poema larguísimo que carece de lenguaje poético, o vas a dejar una extensión mínima con tantas cosas para decir que no lograron decirse, porque no le diste el espacio material para que esos fenómenos expresivos ocurran. Entonces escribís muy cortito y ya no desarrollas más. Entonces, ni escribir un poema más corto que el texto, ni escribir un poema más largo que el texto. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo tener como la imagen de la patinadora sobre hielo. Si yo tengo con mucho envión, pero tengo poca pista, me estampo contra la pared. Y si yo tengo muy poco envión, ¿para qué quiero una pista enorme? Entonces, tengo que ajustar contenido y forma constantemente. Capaz que yo descubrir una nueva forma, nuevos recursos retóricos, nuevo manejo del lenguaje poético, aprendí conceptos de gramática, posición de foco, actos de habla, nuevos tiempos verbales, cualquier recurso que hayas aprendido, ¿no? Autodidacta o en mentoría. Entonces, lo interesante es ayudarte a que tu expresión vaya más lejos, porque cuenta con más recursos. Al principio quizás va a ser un poco difícil porque uno tiene que pensar las cosas, pero eso no quiere decir que sea así para siempre. Después, una vez que está asimilada la herramienta, uno se puede mover con muchísima más libertad, pero al principio puede ser difícil. Entonces, no pierdan la paciencia. Se trata de simplemente practicar, practicar y practicar hasta que se vuelva orgánico y natural. Como pasos de danza. Al principio tenés que mirar todas las formas y practicar hasta que te fluís. La improvisación es la articulación de estructuras aprendidas. Y eso es muy importante, porque si yo no tengo la capacidad para dirigir mi propia síntesis, ¿quién va a escribir el poema? ¿El azar? Por ejemplo, el dadaísmo tenía un recurso para escribir poesía que es: corte palabras de una hoja, póngalas en una bolsa, mézclela y saque una palabra luego de la otra. Y el resultado es un poema. Ahí no se está cumpliendo esta función de crecimiento. Las células son capaces de dirigir su propia síntesis. No. La estética dadaísta, ¿qué está diciendo? Negamos que exista un sujeto artista presente. Negamos la existencia del sujeto en el arte. Entonces el dadaísmo, azar, accidentalidad. Entonces no hay células, hay entropía, ¿verdad? Entonces las células son capaces de dirigir su propia síntesis, el dadaísta va en contra de esto. Perdón. Entonces no se trata de que los poetas tienen que dirigir su propia poiesis, sino tienen que liberarla. Tenemos que estar en sintonía con el principio de entropía cósmica. Entonces no existen las leyes, no existen las células, todo es azar y todo es caos. Esto es una postura, por supuesto, revolucionaria, ¿no? Frente al orden de la época. Frente al orden de la época se imprime un caos extremo. Entonces las células son capaces de dirigir su propia síntesis, no tiene ningún sentido para esta perspectiva. ¿Y cómo se logra? Bueno, tratando de hacer que la combinación de palabras sea resultado del azar y no de la intención. Ahora, a consecuencia de los procesos nutricionales, una célula crece y se divide y forma dos células en una célula idéntica a la célula original mediante la división celular. Y esto es interesante porque es idéntica pero no del todo, porque son dos cuerpos distintos, aunque la información en el fondo es la misma. Es lo mismo que cuando vos escribís un poema. Tenés una idea fuerza que no se escribe. La idea fuerza es la idea y la fuerza. El concepto y la emoción están adentro. Y la idea fuerza es como, podríamos decir que es el fuego que te da calor, fuerza, pero al mismo tiempo es la luz que te da orientación, idea, ¿no? Entonces, con esa idea fuerza que está aquí, pero también está aquí, vas escribiendo el poema. Y una vez que se extingue, significa que el poema está listo. Ahora, si vos seguís escribiendo y ya no hay llama, estás hablando de más. Estás haciendo lo que llamo verbo-hemorragia. Hay una herida que no sanó. Entonces sigue la palabra escribiéndose, pero ya no hay nada que la impulsa ni que la guía. Entonces es charlatanería eso. Disfrutás del proceso de escribir, pero te estás olvidando de la calidad de tu producto. El poema ya terminó y sin embargo vos seguís escribiendo el texto. El poema no es más que el texto ideodinamizado, es decir, es el texto cargado con idea fuerza. Toda la parte del texto que no está cargada con idea fuerza simplemente es texto, no es poema.
Número 3, diferenciación. Muchas células pueden sufrir cambios de forma o función en un proceso llamado diferenciación celular. Cuando una célula se diferencia, se forman algunas sustancias o estructuras que no estaban previamente formadas y otras que lo estaban dejan de formarse. Y esto es muy interesante. Supongamos que vos comenzás a escribir tu poema y querés hablar, por ejemplo, de un recuerdo que tenías con tu abuelo en su jardín comiendo una ciruela del árbol que él mismo plantó cuando vos tenías 7 años. Esa es tu premisa. Eso es lo que te inspira y es una idea, fuerza, que te va a empujar y a dirigir la textualización. Esa idea fuerza no la encontrás en ninguna parte del poema, porque es el espíritu del poema. Es lo mismo que en la película El hombre mirando al sudeste, cuando agarra el cerebro y lo empieza a desmenuzar, un cerebro de un muerto, y esta persona que tenía un problema mental decía, pero era un genio, decía, ¿dónde está esas tardes de verano? ¿Dónde está el primer beso? Y desmenuzando el cerebro de un muerto, ¿no? Y muy interesante, porque ¿en qué lugar material está esa vivencia espiritual, verdad? Lo mismo podríamos decir, ¿en dónde está la idea fuerza en este poema? Sobrevuela y navega y está en la profundidad de todo el poema, así como también en la experiencia del poeta mientras que uno lo escribe o mientras que uno lo lee. Es el espíritu que une objeto y sujeto, pero no se puede identificar, está aquí. Lo mismo que el alma. ¿En qué parte del cuerpo está el alma? Está en todo el cuerpo. Lo mismo el ADN. ¿En qué parte del cuerpo está el ADN? Está en todo el cuerpo. Entonces aquí hay algo muy interesante para pensar, que es lo siguiente. Vos podés comenzar con una idea y de repente el mismo proceso de expresarla te pone frente a otra idea, quizá más interesante, o un detalle que no habías observado de la idea original, y entonces, ¿qué pasa ahí? Empezás a diferenciarte. Es decir, el mensaje original empieza a tomar otro rumbo. Y vos estás, me estoy alejando del camino principal. ¿Por qué? Porque yo tenía pensado hablar de mi abuelo y de la ciruela que comíamos juntos en esa tarde de verano, y de repente aparecí hablando, por ejemplo, acerca del universo. Pero entonces ahí, ¿qué pasó? Mi propio mensaje se diversificó, se diferenció. A través de mi abuelo yo estaba recibiendo un mensaje del universo, una enseñanza espiritual, podríamos decir. Entonces, fíjense cómo vos partís de una célula que tiene una dinámica determinada, ¿no? Y de repente, en función de su forma, de su proceso mismo de expresarla, se puede diferenciar, y entonces allí uno tiene que ser lo suficientemente flexible como para recibir la modificación, y quizá esa mutación puede ser algo edificante para tu poema porque te agrega una diferencia que no habías contemplado. Pero si la mutación es demasiada, quizás se pierde la identidad de la idea fuerza de partido. Entonces hay que observar cuál es el balance entre identidad y diferencia que vos querés manejar para la salud de tu poema. La diferenciación en célula dice, muchas células pueden sufrir cambios de forma o función en un proceso llamado diferenciación celular. Cuando una célula se diferencia, se forman algunas sustancias o estructuras que no estaban previamente formadas. Claro, si yo quiero hablar de este tema y de repente me inspiro tanto que ya no estoy hablando de mi abuelo, ni de la ciruela, ni de esa tarde de verano, estoy hablando de la condición humana, estoy hablando de mi relación con Dios, estoy hablando de mi temor a la muerte y estoy hablando de mi amor a la naturaleza, entonces algo cambió ahí. Llevé lo micro a lo macro, lo singular a lo universal. Esa diferenciación, entonces, me creó nuevas estructuras sintácticas, me creó nuevos actos de habla, me creó nuevo material semántico que no estaba ni por asomo contemplado en la primera premisa con la que yo comencé a escribir. Entonces hay que abrazar la diferenciación, pero con cuidado, porque una extrema diferenciación puede jugar en contra de sí misma. La diferencia es a menudo parte del ciclo celular, en que las células forman estructuras especializadas, leo la Wikipedia, relacionadas con la reproducción, la dispersión o la supervivencia. Número 4. Señalización. Las células responden a estímulos químicos y físicos, tanto del medio externo, universo, misterio, vida y lenguaje, así como también del medio interno, espíritu, corazón, mente, cuerpo. Si yo estoy escribiendo y de repente descubro una verdad acerca del universo, o del misterio, o de la vida, va a ser interesante que quizás yo pueda hacerla manifiesta en mi texto. Pero no solamente desde el punto de vista intelectual, entiendo que las cosas son así. Capaz que yo también tengo que, justamente,
recibir las señales de lo que mi espíritu me quiere decir, lo que mi corazón me está diciendo, y empezar a abrir mis oídos para escuchar espíritu, corazón, mente y cuerpo. No es solamente la mente la que escribe el poema. ¿Cuál es el tipo de metabolismo, espíritu, emotivo, intelecto, corporal, que vos reconoces como modus operandi? ¿Cuál es el metabolismo de tu fisiología espiritual interior, corporal interior, mental interior? De tal manera que vos sentís que lo que estás diciendo es algo que vos querés decir y que vos sentís decir. Domina tus emociones y después buscás la forma intelectual para que tenga sentido lo que sentís. O domina tu mente y tratás de decir algo que sea interesante y atractivo para tu corazón. ¿Qué domina? ¿La razón sobre el corazón o el corazón sobre la razón? ¿Y qué predominio hay? O si hay una oscilación y una conversación entre ambos. ¿Cuál es el metabolismo creativo en tu proceso de escribir poemas? ¿Cuál es el grado de apertura que tenés al misterio, al universo, a la vida y al lenguaje? Quizá a la vida estás muy abierto, pero al misterio nunca te hiciste esa pregunta. Quizá al misterio, a la vida y al universo estás muy abierto, pero no sentís, nunca te hiciste la pregunta acerca de estar abierto al lenguaje. Por ejemplo, los accidentes lingüísticos en donde te encontrás con una palabra que no conocías y la querés incorporar, o el encuentro de dos palabras que suenan de una manera interesante que no lo habías previsto. El mismo lenguaje te va poniendo frente a tu atención fenómenos que pueden ser rápidamente absorbidos como recursos expresivos, que ni por asomo estaban predeterminados antes del momento de descubrirlos. Por lo tanto, esto puede ser interesante, estar sujeto a recibir esa información para enriquecer tu poema. Las células pueden o interactuar o comunicarse con otras células. Comunicar es tomar distancia, ¿verdad? Interactuar es ya golpear la puerta de la otra célula. Esto también pasa, por ejemplo, entre emociones y conceptos. Cuando uno tiene una emoción, pero da por sentado que ya hay una forma conceptual para expresarla, entonces uno se pierde el potencial expresivo de esa emoción. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la cajita de presentación de la emoción. Tus ojos son 2 estrellas. O tengo miedo a la muerte. ¿Qué es tener miedo? Te amo. ¿Qué es te amo? Cada palabra tiene que ser redefinida cada vez que se la usa, porque cada momento es distinto. Cada experiencia es única e irrepetible. ¿Por qué usamos un lenguaje que siempre parece ser el mismo? Aunque, por supuesto, va modificándose a lo largo de la historia, pero el lenguaje se modifica menos de lo que experiencia tenemos a lo largo de la vida, a cada segundo. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con el lenguaje? Tendríamos que escribir poemas a cada segundo, si quisiéramos expresar lo que somos y dónde estamos, ¿verdad? Comunicar es enviar a distancia una señal, en química se llama mensajeros químicos, y esa señal puede ser, en poesía, que venga del corazón. Esto no me suena bien, esto no me vibra. Ahí estás recibiendo una señal que te puede hacer tomar una nueva consideración para ver si esa palabra, si esa frase, o si ese personaje, o si esa emoción tiene que estar allí o no. No me vibra el final, no sé cómo mejorarlo. ¿Nunca te pasó eso? Entonces, ¿desde dónde vos recibís señales? ¿No? Vos estás en tu centro de control, ¿no? Estás componiendo tu borrador, 75% de avanzado, lo querés terminar. Muy bien, ¿desde dónde? ¿De qué fuente estás recibiendo señales, mensajeros químicos que te están diciendo: ojo que si vas por acá no va a vibrar demasiado, ojo que si vas por acá no tiene sentido narrativo, ojo que si vas por acá estás repitiendo la misma palabra del primer verso, ojo si estás por acá no hay cadencia musical? Necesitamos al menos tantos mensajeros químicos como variables tenga el lenguaje poético. Sonido está vigilando a ver si haces las cosas bien. Imagen está vigilando a ver si haces las cosas bien. Sentido está vigilando a ver si haces las cosas bien. Si vos tomás una decisión sin considerar esas vigilancias, entonces puede ser que mucho no le guste a una de ellas, y porque no le estás dando el alimento que espera. Entonces, estos mensajeros químicos son expectativas que hay que cumplir, que tienen que ver con los criterios del lenguaje poético. Ahora, puede ser a nivel de proximidad, comunicación, o a nivel más cercano, que es la de la interacción. Entonces ahí los encuentros entre corazón, razón, cuerpo, espíritu son más impactantes, porque realmente uno está
está siendo uno atravesado por el otro. Y esto es lo más interesante. No se trata de interpretar intelectualmente una emoción. Se trata de dejarse atravesar por la emoción y que saque todos los rayos de luz, de tal manera de hacer una nueva experiencia de eso que yo lejanamente había llamado amor. Y poder percibir todo de nuevo como la primera vez. Y tomar nota de lo nuevo. Porque siempre que escribo lo que ya sé, no escribo nada. Escribo mi propio eco mental. Y finalmente 5, evolución, la otra función de la célula. Los organismos unicelulares y pluricelulares evolucionan. La partícula de un ladrillo no evoluciona. La palabra de tal poema no evoluciona. Podríamos decir que sí, si uno toma en cuenta el Pierre Menard, el Don Quijote de Pierre Menard, escrito por Jorge Luis Borges, que decía justamente que habría escrito exactamente el mismo texto, pero en otra época. Entonces uno dice, es otro Don Quijote. ¿Por qué? Y porque la época cambió. Las palabras son exactamente la misma y la combinación es exactamente la misma. Si uno ve, son absolutamente los mismos, los dos Don Quijotes. Pero como el de Pierre Menard se habría escrito en otro contexto, entonces lo que ocurre es que es otro texto. ¿Por qué? Porque el contexto de lectura también cambia al texto. En ese nivel de consideraciones sí podríamos decir entonces que el poema evoluciona, aunque ya está publicado y no se lo sacó de la biblioteca hace 100 años. Ese texto se va a leer de otra manera porque los ojos de las nuevas generaciones van a cambiar. En ese sentido pasivo el poema cambia, pero en un sentido material y operativo, una vez que escribiste el poema y lo publicaste, ya está. Lo vas a cambiar a menos que hagas una reedición. En ese sentido, entonces, podríamos decir que las palabras y la combinación no cambian. Pero lo que sí cambia en el proceso creativo es lo que vos vas sintiendo y lo que vos vas pensando y las decisiones que vas tomando. Eso sí va cambiando. Y justamente es una de las razones por las cuales se da la diferenciación. Yo comienzo con una idea y termino hablando de otra. Mucho mejor quizá que la primera. Pero la primera me sirvió como punto de partida para encontrar la segunda. Y la segunda ni se me hubiera ocurrido como tema. Pero apareció y le di espacio. Esto es interesante entonces. El poema evoluciona en el mismo proceso creativo y uno tiene que estar abierto a recibir esos cambios, pero también evaluar. Porque muchos cambios te pueden hacer ir más profundo en tu camino, pero también te pueden correr a la banquina y te puedes caer. Entonces uno tiene que mantener los ojos abiertos para saber si ese cambio constituye una evolución o un retroceso. A diferencia de las estructuras animadas, cito, los organismos unicelulares y pluricelulares evolucionan. Esto significa que hay cambios hereditarios que ocurren a baja frecuencia en todas las células de modo regular y que pueden influir en la adaptación global de la célula del organismo superior de modo positivo o negativo. Cuando vos escribís un poema a los 17 años, no es la misma estética quizá que a los 17, que a los 27, que a los 37. ¿Qué cambió? El ser humano cambió. El manejo del lenguaje, el alma evolucionó, en el mejor de los casos. O sea que hay una evolución del poeta y el poema va a recibir esos cambios. Y uno tiene que estar abierto a evolucionar. Evolucionar no es abandonar el pasado. Tampoco es zambullirse en el futuro. Evolucionar es simplemente mantenerse presente. La misma transformación la hace el misterio, el universo y la vida a través de vos. El resultado de la evolución es la selección de aquellos organismos mejor adaptados a vivir en un mundo, en un medio particular. Y esto es algo muy interesante y me parece un muy buen lugar para finalizar nuestro encuentro, que es lo siguiente. El resultado de la evolución de tu escucha poética, el resultado de la evolución de tu autoconocimiento, el resultado de la evolución de tu expansión de la conciencia, el resultado de la evolución de tu potenciación de la fuerza creativa, el resultado de la evolución de tu ser, espíritu, corazón, mente, cuerpo, ese resultado de la evolución es la selección de aquellos organismos mejor adaptados a vivir en un medio particular. O sea, el poema va a ser un poema cada vez de mayor calidad en la medida en que vos desarrolles una versión tuya de mayor calidad. El poema es el objeto, el poeta es el sujeto. El poema no va a hacer nada vos lo escribís. Pero vos lo escribís no significa que vos seas el creador del poema. Hay un montón de fuerzas confluyentes y, como lo he mencionado previamente, uno es quien traduce su propia escucha. Uno es traductor
y oyente. Si a mí me preguntan qué es un poeta, un traductor y un oyente. ¿Qué traduce? Lo que oye. ¿Y qué oye? La voz poética. ¿Y de dónde viene la voz poética? Del misterio universo vida lenguaje. Y en esa transformación, que recibís ese material informativo y energético, pasa por tu espíritu, tu corazón, tu mente y tu cuerpo. Cuando se da el encuentro de las fuerzas que llegan y estas dimensiones receptivas y transformadoras al mismo tiempo, ahí pasan cosas. Entonces uno tiene que estar escuchando y tomar nota, ¿no? Y ese tomar nota significa cómo puedo hacer accesible aquello que estoy escuchando, porque quizá la escucha está hecha en un código que no alcanza a comprender, pero ya es muy importante estar disponible a estar escuchando y hacerme las preguntas. No necesariamente voy a interpretar todo. La oscuridad es muy necesaria porque me dice que me estoy arriesgando a ir más profundo. Si yo entendiera todo, no estoy más que escuchándome a mí mismo, por lo tanto no escucho. Me repito en un eco. Pero si escucho y no entiendo, eso es bueno, significa que estoy fuera de la zona de confort. Y cuando escribo y traduzco, estoy tratando de traer eso que encontré a la zona de pseudo confort, que es la posibilidad de comprendernos y de tener una experiencia edificante, para conocernos y liberarnos y tener una experiencia estética. Pero necesitamos traer lo lejano a lo cercano para que cuando el lector lo lea, eso cercano, entiendo las palabras, pero qué raras combinaciones, ¡wow! Me vuela la cabeza. Siento distinto ahora, qué interesante. Con las mismas palabras te estoy transmitiendo una verdad que no está contenida en ninguna de esas palabras por separado. Pero para que eso ocurra, es necesario que uno evolucione. Tu poesía evoluciona si el ser humano, el poeta, evoluciona. Pero para que el poeta evolucione, el ser humano tiene que reducir las resistencias. Reducir el temor, reducir la pereza, reducir la distracción, crearse hábitos creativos. Ser un buen ser humano es muy importante. Ser responsable, ser apasionado, tener un propósito y trabajar con eso. Y cuando hay momentos de flaqueza, que todos los tenemos y constantemente todos trabajamos. Yo trabajo constantemente sobre mí. A veces tengo batallas perdidas y casi siempre tengo batallas ganadas, pero siempre hay cosas que trabajar. Estamos todos siempre aprendiendo. Y cuando uno se permite la oportunidad de acompañar los aprendizajes de otros, no es porque uno sea superior, sino porque hay recorridos que uno ya hizo y le faltan un montón de otros más. Y en ese sentido es muy importante compartir para ayudar. Y un poema ayuda. En este sentido, tu poema va a ayudar a más personas si vos primero te ayudás a vos mismo. Y de esa manera vas a lograr que ese encuentro con el misterio, el universo, la vida y el lenguaje, desde tu dimensión espiritual, emocional, intelectual y corporal, ese encuentro sea realmente un canto de gloria del ser humano y del aprendizaje y poder compartirlo con otros, esa experiencia tan profunda. Y cuando ocurre eso, entonces, nosotros estamos mejorando la experiencia de la humanidad. Estamos creando cultura edificante. Estamos creando un aumento de la potencia para vivir. Porque para hacer de este mundo un lugar mejor necesitamos energía positiva y necesitamos transformar lo que es negativo en positivo. Y para eso el arte es un instrumento fabuloso. Nos vemos entonces el martes que viene. Que tengan una hermosa noche.